Ana, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente. ¿Todo bien? Perfecto, esperando iniciar esta nueva charla muy interesante con un tema también muy profundo. Pues sí, la verdad es que hoy hemos elegido un tema, a mi modo de ver, fundamental. Es el segundo encuentro que tenemos con vosotros con charlas interesantes que nos ayudan a crecer a todos. Y bueno, hoy hemos decidido dar este espacio a un tema, como decía antes, fundamental, el tema de nuestro sentir, nuestras emociones, nuestro espacio privado e interno, ese espacio tan necesario para permitirnos sentir, para permitirnos buscar ahí dentro, ¿no? En nuestro interior, qué es lo que hay, ¿no? Y qué es lo que sentimos en definitiva, que muchas veces una cosa tan elemental nos resulta tan complicado. Yo antes de empezar, y si me lo permites, Ana, querría, pues bueno, hacer una mención especial al inicio de esta charla, una mención especial, como decía, y un pequeñito homenaje, ¿no? A alguien, bueno, pues muy importante en mi bagaje formativo, ¿no? La, de todas estas fuentes de las que yo he ido bebiendo, ¿no? Para poder estar hoy en esto del desarrollo personal, bueno, pues quería hacer mención, como decía antes, a una persona que para mí ha sido muy importante en todo este aprendizaje, que es Chaume Campos. Chaume Campos, con Chaume Campos yo inicié una formación que francamente marcó un antes y un después en mi vida, pues porque me enseñó a indagar en mí, a conectar conmigo y, y a entender muchas cosas que me estaban pasando, ¿no? Desde darme ese espacio para sentir, para escucharme, para estar conmigo y atenderme. Y bueno, eso me resultó tan importante, una pieza tan clave y tan fundamental que, bueno, pues que la verdad es que el grosso de mi trabajo pues lo he enfocado ahí, ¿no? Me he especializado mucho en lo que es el tema de las emociones y considero que es algo fundamental que, igual que lo aplique en mí misma, pues algo es fundamental para bueno, que la gente le abra una puerta a esa parte que muchas veces no somos conscientes y que hace que estemos un poco desconectados de nosotros mismos y que no sepamos mucho al final ni lo que queremos, ni lo que sentimos, ni un poco desde dónde decidimos, ¿no? Y bueno, pues quería hacer esta mención, quería enseñaros este librito que tengo aquí, que es de él, de Chaume, y, y que la verdad es que, bueno, que lo tengo cerca siempre, porque es una guía fundamental en mi vida. Desde ahí, bueno, nos abrimos a esta charla eh, bueno, en primer lugar, pues queríamos un poco haceros entender, ¿no? Que en este mundo de hoy, con tanto estrés, con tantas complicaciones, con tanto ir rápido, ¿no, Ana? Estamos Sí, siempre abiertos a... yo a mí me Cómo lo gustaría ya, ¿no? creo que no podríamos haber iniciado mejor esta charla porque yo creo que es muy honesto agradecer a los maestros que nos enseñan. Yo doy gracias a Chaume porque tú has estado ahí, has aprendido de él, porque de ti he aprendido yo y creo que es fundamental honrar a los que nos enseñan cosas importantes y que nos transforman, ¿no? Desde dentro. Ujú. Entonces, sí, al final, como dices, ¿no? Suele ser un área desconocida que nadie quiere entrar ahí, que nos da un poquito de miedo porque eso quizá nos rompe, no estamos acostumbrados a ellos. Bueno, yo en mi vida, y te hablo de mi vida personal, lo que a mí me ayudó, siempre iba corriendo, siempre he ido a alta velocidad, siempre vamos corriendo por la vida. No sabemos si somos nosotros los que corremos o es la vida la que nos lleva, pero en cualquier caso, cuando nos damos cuenta, siempre estamos corriendo estresados, malhumorados, hay algo que no funciona y no sabemos qué es.
y suele ser, o en mi caso fue así, por las expectativas externas que tenía la gente o que yo creía que se tenía de mí, ¿no? A mí eso me marcó mucho, me costó mucho parar porque es fundamental hacer una parada para por lo menos intentar entrar dentro de nosotros y ver qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Siempre estamos ahí pensando qué se espera de nosotros, ¿no? Y nosotros no sabemos ni lo que esperamos de nosotros, ¿no? Entonces hay que dar ese espacio, ¿no, Miriam? Eso Ese es muy espacio importante. fundamental, claro. Un espacio para sentir eh, eh, por esta vida estresada que comentabas, que el que más y el que menos entramos en esa vorágine, ¿no? Y que acabamos yendo un poco por la vida como pollo sin cabeza, ¿no? Dando palazos al aire y adivinando lo que se espera de mí, ¿no? Lo que se espera de mí, lo que la expectativa que otros tienen, ¿no? De donde de donde yo tengo que llegar, ¿no? Yo me vivo yo a mí misma desde la expectativa que otros tienen sobre mí. Eso es muy loco. Eso es muy loco. Entonces ya implantamos esta frase del debería, ¿no? De la palabra debería. Yo debería hacer esto, debería hacer lo otro. Y entramos en una dinámica de querer llevar el control de un montón de cosas que lo único que hacen es desconectarnos de nosotros mismos y de Sí, nuestros deseos, de nuestras inquietudes, de nuestros sueños, de todo lo que realmente queremos emprender y a lo que realmente queremos destinarle tiempo, más allá en esa vorágine, esa inercia en la que nos lleva la vida. Entonces, pues sí, darnos ese espacio que nos acerque más a nuestro ser, ¿no? A lo que en esencia somos. Ahí está la verdad de quiénes somos realmente. Es así de duro, ¿no? Pero todas esas estructuras racionales que hemos ido generando de por vida, ¿no? Por ese cerrazón que hemos ido teniendo hacia lo emocional, ¿no? Aquel niño que sufrió y tuvo que ir cerrándose y fuimos creando esas estructuras mentales, racionales. Llega un momento que vivimos la vida desde ahí, desconectados de quienes realmente somos, y es triste, pero hay gente bien grande, ¿no? Que ha pasado su vida sin pena ni gloria, sin saber ni quién era, ni lo que quería, ni para qué estaba aquí en esta vida. Y eso es muy triste. Entonces, no sé, hay que abrirse a eso y desde luego, después de haber hecho ese camino, sí que tienes la capacidad de valorar esa diferencia y realmente dices, madre mía, ¿dónde estaba yo antes, no? ¿Dónde estaba yo que permitía que las circunstancias, que el entorno, que la gente se apoderaran de mí? Y yo solo era presa a lo mejor de ansiedad, ¿no? De ansiedad porque es, bueno, es esa señal que el cuerpo emite para decir, aquí no va bien algo, te estás yendo ya. Y entonces, bueno, aprender todos esos códigos y todo eso poco a poco, todo ese entramado, ha sido, bueno, impresionante. A nivel mío, por ejemplo, y desde mi experiencia, para mí ha sido un antes y un después, como comentaba antes. Sí, porque sobre todo porque es un mundo desconocido, es un mundo que creemos que lo que hemos aprendido es lo que nos va a acompañar durante toda la vida y está muy bien, pero eso alimenta muchas veces las estructuras mentales que dices, ¿no? Ujú, Y las emociones, bueno, pues las emociones son otro mundo, tienen otra forma de hablar, tienen otro totalmente. lenguaje. Ujú, Y cuando desconoces ese lenguaje, pues es que no puedes entenderte con ella. Si tú hablas un idioma y ellas hablan otro idioma, pues es que es imposible. Entonces, si quieres realmente eh, saber qué es lo que estás sintiendo, entenderlo y fortalecer ese ser interior que tenemos, tienes que aprender ese lenguaje, ¿no? total. Entonces, para mí fue muy importante el entender que tenía sobre todo, no es que yo no valiera, no es que yo no supiera, es que no me habían enseñado eso, ¿no? Y saber que se puede aprender, pues te da una oportunidad muy grande de decir, bueno, pues ahora estoy lista para poder entrar ahí, ¿no? Totalmente. Entonces es tal cual, porque si no hacemos eso, siempre tenemos dudas, hacemos muchas cosas con esfuerzo, tenemos inseguridades y nos asaltan emociones que no sabemos ni siquiera hacia dónde ir. Y que por no ver giramos la cara, ¿no? Y seguimos y eso va ahí dentro acumulándose y eso hay que aprender a gestionarlo, ¿no?
Totalmente. Aprendemos a hacer mucha fuerza para conseguir las cosas. Y ¿sabes lo que pasa, Ana? Que cuando hacemos cosas desde la fuerza, desde el esfuerzo, son cosas que no se sostienen. Eso es como Mm, cuando apretas un muelle, ¿no? Y lo puedes tener 2 horas apretado y se queda cortito, pero cuando lo sueltas hace ¡boing! Y se vuelve a abrir, porque ahí no hay cambios integrados. Entonces, el lenguaje de las emociones que comentabas antes, pues sí, es un lenguaje simbólico porque pertenece a esa parte del inconsciente donde no habla con verbo, ¿no? Habla con símbolo y con mm, emociones y con estados y con sensaciones. Y entonces pues nos sentimos angustiados y nos sentimos inseguros y tenemos mm. miedo y un montón de cosas que pertenecen a ese mundo emocional que cuando somos capaces de mirarlas y aprendemos a gestionarlas, podemos ir liberando esas capas de dificultad que nos impiden llegar al objetivo de una manera fácil. ¿Eh? Y tenemos que dejar de hacer ese esfuerzo, tiene que pasar por mí, tengo que empujar mucho y tengo que hacer esfuerzo, porque es que así no Claro, es. Porque así no se solucionan las cosas, así no se gestiona. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas allí con todas esas emociones que no has querido mirar acumuladas y luego te salen con otras situaciones y sí. proyectadas en otras cuestiones en las que no sales del problema. No sales de ahí. Pero ¿no te da la sensación que eso también tiene que ver un poco con el buscar siempre esa salida fácil, ¿no? Ujú. Pero como siempre vamos con prisas, pues ¿qué es lo más fácil? Pues busco una salida fácil, me lleno de razones que me invento, y Ah, que me autoengaño, ¿no? Pero, y que encima me separan más de la realidad todavía, pero que me creo y entonces sigo corriendo, ¿no? Y sigo en ese camino de vida en el que parar para mí es fallar. total. Parar para mí es fallar, Fracasar, ¿no? ¿verdad? Fracasar. Fracasar. Mm. Y eso al final se convierte en una creencia y lo que hay que hacer es empezar a romper esos patrones, ¿no? Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que en este mundo emocional el fracaso no existe, el fracaso es otro resultado, el fracaso es un paso más, hay que gestionarlo. Entonces no tiene nada que ver. Has hablado de una palabra fundamental, fundamental, que es la trampa más grande, el sabotaje. ¿Qué película me estoy contando yo? ¿Qué película Sí. está alimentando el que yo no quiera mirar donde tengo que mirar? ¿Qué película está alimentando el que yo me niegue a mí mismo, que me aleje de mí mismo, que siga normalizando mi vida desde pensar que todo es normal, que todo está bien, que total a todo el mundo le pasa esto, que total, bueno, pues siempre hay gente que está igual que yo y tampoco, pues sí, cuando yo era pequeña me pegaba a mi padre, pero no me pegaba tan fuerte porque me pegaba con la otra parte del cinturón que no hacía tanto daño, por ejemplo, ¿no? Me lo estoy Sí. inventando. Pero qué barbaridad. Entonces, sabotajes, ¿qué película me estoy contando yo? Para argumentar aquella distancia que me separa de mí y que yo, precisamente por las razones que yo me doy y mis argumentos, continúe ahí, en ese puesto en el Claro. que no estoy avanzando ni estoy queriendo ver lo que tengo que ver para crecer, para aprender, ¿vale? Entonces, qué importante esa palabra sabotaje. Es el Sí. autoengaño absoluto. Ujú. Y sobre todo porque la palabra normalización, que también para mí fue un descubrir, ¿no? El cuánto normalizaba en mi vida. Sí, Esa palabra hacía que al final tú nunca eras culpable de nada. O sea, todo estaba más o menos bien, siempre los culpables estaban fuera y entonces tú nunca te das cuenta de que la responsabilidad de cómo te sientes tú es tuya y solo tuya. Y eso sí que no lo puede transformar nadie. Entonces, menuda palabra, normalización. Normalización que nos hace desconectarnos más si cabe, porque encima justificamos con la cabeza todo aquello que sentimos o que creemos que sentimos porque ni nos hemos parado realmente a saber lo que es sentir, ¿no? O sea, es que eh, apenas sentimos mínimamente, ya viene la normalización que nos saca de ese centro tan válido donde estábamos apenas entrando en el meollo de la cuestión y de repente, bueno, sí, pues da igual, total, pues tampoco pasa sí, nada. Oye, pues si me separo, pues hoy en día todo el mundo se separa, ¿sabes? Entonces, sí, ya no sí. es importante. ¿Qué hacemos con esa normalización? Que ya no es importante lo mío. Fíjate si es importante esto. Ya no es importante lo mío, porque total, mal de muchos, como dicen, consuelo de tontos, ¿no? Mm. Eh, Total, hay Yo mucha creo, gente.
claro. Y te alejas, y te alejas, y te alejas. Y te vas adaptando, y te vas adaptando, y te vas alejando más. Y al final tu sensación va por un lado y tú por otro, y no sabes ni lo que sientes, ni lo que quieres, ni lo que... Nada, cada vez más, cada vez más, cada vez más distancia. Entonces, claro, Sí, y cada vez con más cargas y pensamos que con eso, bueno, que somos unos héroes aguantando ahí toda estoicamente toda esa carga que sí, sí, llevamos, sí, ¿no? sí, sí, Creyendo que es la única forma que tenemos de hacer las cosas, ¿no? sí, Porque al fin y al cabo estamos vivos y estamos sobreviviendo. Ese es el tema, estamos simplemente sobrevivir, sobreviviendo, tal ¿vale? cual. Entonces, sí, y realmente no nos paramos a pensar cómo me siento yo, ¿no? Yo creo que es momento, y con esta charla también pretendemos eso de que reivindiquemos realmente cuáles son nuestros sentimientos, cuál es nuestro sentir, quiénes somos nosotros. Y Y cómo te entonces, a partir rebaten, ¿no? Y cómo te rebate la gente cuando tú hablas desde lo que efectivamente, sientes, ¿no? Te quieren convencer desde otros espacios de ellos, desde las razones, te quieren convencer como si la sí, razón tuviera alguna cabida en una emoción, en un sí. sentimiento, como si tuviera alguna mínima cabida. Es impresionante. Entonces, esa coherencia con nosotros mismos, ese espacio vital, ese dejarnos sentir y que aflore la verdad de dentro y luego darle cabida, darle peso, darle presencia en nuestras vidas. Eso es lo que nos va permitiendo extraer todo ese potencial que tenemos y saber realmente quiénes somos. Qué grande, ¿no? Saber quiénes somos y darle fuerza a eso. La autoestima emerge de ahí. Esa, Sí. esa famosa autoestima de la que se habla tanto, ¿no? Precisamente emerge de ahí, de dar ese espacio a lo nuestro, como lo fundamental, sea lo que sea, por pequeño que sea, es nuestro, lo sentimos así y hay que darle un espacio. Eso es muy, muy importante. Sí, porque al final, si te vas cargando de todo ese día a día, al final vas generando capas, ¿no? A tu alrededor que lo único que hacen es aislarte más, ¿no? Ujú. Y crees que te están aislando de fuera solo, crees que solo es externo, pero realmente también te están aislando, no te dejan ver en tu interior, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Se llega a convertir en, ¿cómo lo llamas tú? ¿En una especie de coraza? ¿O se genera una especie de coraza que La, luego para la romperla coraza, cuesta? claro, toda la coraza emocional que nos aísla de nuestro verdadero sentir, de lo que comentábamos, de nuestra verdad. Entonces se Mm. queda ahí como un muro de contención, ¿no? En el que por un lado estamos nosotros ahí atrapados, encerrados, y por otra parte está el mundo y sus exigencias. Entonces, pues claro, mientras no taladremos ese muro y seamos lo suficientemente valientes para entrar ahí, a bucear ahí, a tocar quizá heridas y muchas muy antiguas, que en principio parece que es abrir el dolor de nuevo, pero qué grato, ¿no? Y qué beneficiosos muchas veces abrir ese dolor para dejarlo ir, para dejarlo ser, para gestionar todo lo que emerge de ahí y por fin poder curar esa herida. Porque mientras no se gestiona, no se cura esa herida, simplemente se queda atrapada en el inconsciente y puede durar pues toda una vida. Y lo que hacemos es que eso influye en nuestras relaciones, en nuestro entorno, en nuestras relaciones profesionales, familiares, de pareja, con nuestros hijos. Y al final pagan justos por pecadores, porque pagan otros el fruto de nuestra herida primigenia, ¿no? La que no fue atendida. Y entonces, pues bueno, es momento ya de sentir. Nosotras invitamos a atrévete a sentir, porque la vida emerge desde ahí. Y la verdad es que pasas de ser un superviviente a ser el artífice de tu propia vida, el actor principal de tu vida, ¿no? Y a poder llevar las riendas de tu propia vida, a ser el líder de tu existencia. Y eso es muy grande. Todos tenemos una misión, magna misión para cumplir en esta vida y pasar sin pena ni gloria, ¿no? Como almas en pena, como muertos en vida, por la vida. Sí, Por mucho que uno crea que ha tenido logros personales y al final vienen desde esa parte más egoica, ¿no? Donde lo que quiero es curtir esa coraza de reconocimiento y de elogio desde fuera y nos perdemos esa maravilla de la vulnerabilidad
lo más hermoso que tenemos, ¿no? Esa vulnerabilidad cuando nos quedamos en ese desnudo emocional y somos capaces de comunicar desde ahí, eso es la grandeza mayor de la persona. Es que esa es la autenticidad de cada uno, realmente, ¿no? Cuando estás en ese momento en el que puedes decir, no sé qué hacer, no sé hacia dónde tirar, ¿no? Y te rindes a ti mismo, te rindes a ti mismo. La humildad. Ahí es donde esa vulnerabilidad te permite conectar con quién eres y realmente ser el líder, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De tu propia vida, y solo desde ahí puedes desatar tu potencial. Solo desde ahí puede emerger algo que realmente sea auténtico, que se sostenga en el tiempo, porque encima se retroalimenta consigo mismo, ¿no? Es algo que conectado desde el corazón, pues realmente es donde realmente tiene validez, ¿no? Y se sostiene todo. Y yo Totalmente. me hago también alguna pregunta a veces que me gustaría compartir, y es que estamos hablando de algo muy bonito, de algo que cada uno a nivel individual puede llevar a cabo, pero ¿qué pasa cuando tú estás llevando ese camino? Cuando tú adoptas la responsabilidad de mirar ahí y de permitirte, porque muchas veces es que no nos permitimos tampoco a nosotros mismos sentir, ¿vale? Y te hablo desde mi parte personal. Cuando te permites sentir y ves que estás aprendiendo y ves que desde ahí se hacen las cosas, pero sigues viviendo en una vida en la que otros no lo ven de la misma forma que tú, ¿qué pasa ahí ahora? ¿Qué Pues pasa? sabes lo que pasa, que muchas veces nos quejamos de la falta de comunicación, ¿no? De la, de la poca calidad que tiene nuestra comunicación con otros. Y bueno, hemos de entender que esa fluidez en la comunicación, esa profundidad en la comunicación se adquiere después de haber hecho yo un camino de comunicación intrapersonal. Yo puedo favorecer en mi interpersonal, en la comunicación interpersonal. Si yo no genero esa comunicación intrapersonal en la que voy a lo profundo de mí, hablo conmigo, gestiono lo mío, me encuentro conmigo y genero esa profundidad en mí misma, yo desde ahí puedo salir al encuentro del otro con una profundidad extrema. Cuando el otro ha hecho ese mismo camino, el encuentro hacia mí es en la misma intensidad, profundidad en el que el mío es hacia él. Entonces, las comunicaciones entran en una dimensión totalmente diferente. Tú puedes estar conversando con alguien y te pueden pasar horas y horas y no pararías, porque es algo que nos genera el crecer juntos, el ir a más. Es impresionante. ¿Qué pasa cuando tú has hecho ese camino y otra persona no ha decidido querer mirar ahí, querer avanzar por ahí? Yo propongo ese tema que creo que es muy importante en esa coherencia. Cuando encuentro yo la coherencia conmigo, encontrar esa coherencia con el otro. Yo creo que es un tema jugoso, Ana, para un Pues próximo encuentro, porque ¿qué pasa cuando una persona se encuentra ahí y no hay esa lineatura en esos encuentros? ¿Cómo podemos abordar esas situaciones? ¿Cómo a veces la otra persona que no le viene bien, que tú hayas hecho ese efectivamente, camino, puede utilizar esas artes sí. muchas veces? Muchas veces inconscientes, ¿eh? Algunas veces conscientes y la mayoría Seguramente, de veces seguramente la inconscientes. mayoría de veces inconsciente, pero no por inconscientes se pueden permitir muchas veces, porque al final Efectivamente. nos alejan de nosotros mismos. ¿Cómo nos pone la vida esa dificultad de, bueno, yo he hecho mi trabajo y ahora tengo que interaccionar con el mundo? ¿Desde dónde lo hago? ¿Cómo reivindico yo lo mío? Porque me voy a encontrar con gente que está férrea a no querer Sí, sí. cambiar. ¿Y qué nos pasa ahí en este mundo, en ese punto, Ana? Yo te propondría, ¿no? Igual que tú Sí, has sí, comentado, me parece yo creo. interesante porque Ujú. vamos si te parece, a tomar estas últimas palabras que hemos hablado Sí, en esta charla para el siguiente, seguir con este tema, para seguir con este tema, porque porque este tema da para muchísimo y vamos, yo creo que tenemos claro que hemos tocado con el issue, como dicen en coaching, sí, con el tema fundamental para generar cambios verdaderos
en la individualidad de la persona para que luego la interacción con otros pueda ser realmente una fuente de inspiración, de profundidad y de crecimiento. Yo creo que tenemos que seguir por ese camino. Efectivamente, porque no nos olvidemos que no vivimos solos, vivimos en un mundo en el que hay más gente y por muy bien que tú internamente hayas gestionado lo tuyo, tienes que relacionarte, tienes que comunicarte, tienes que trabajar, tienes que vivir con pareja, tienes que hacer muchas cosas con otra gente y si chocas con personas que no lo ven de la misma forma que tú porque desconocen ese camino o ni siquiera lo han iniciado, pues eso genera también en ti unas nuevas formas de estar muy consciente en cada cosa que dices, cómo lo dices, y eso también, eso da para otra charla, Miriam, vamos a anotarlo como Totalmente, para... totalmente. Piensa que el Sí, otro te va a querer tironear, te va a querer estirar, te va a querer sacarte de tu camino por necesidad. Muchas sí. veces bueno, si no llego a lo tuyo, vente tú a lo mío, que es más fácil, ¿no? Y vamos a poner ahí el foco porque menudo foco hemos de poner ahí. Pues sí. Conciencia absoluta en cada instante. Vamos a dejarlo ahí, que nos encanta Muy hablar bien. de todo esto, Ana, y enseguida Sí. nos perdemos ahí en tiempo y tiempo. Yo creo que está bien dejarlo ahí, que la gente vaya un poco viendo a ver qué le inspira o qué le evoca todo esto. Y bueno, en un par de semanitas abordamos este tema y continuamos por ahí tirando del hilito. Yo creo que podemos dar algunas claves para que, bueno, que la gente al final pueda conseguir nutrirse un poco de todo esto, consiga más paz interna, vivir un poco mejor, más fácil, que las relaciones cobren una dimensión diferente y encontrar ese sentido a la vida, ¿no? Que muchas veces vamos por ahí sin encontrarlo y es fundamental. Así que, bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Recordaros bueno, que estamos aquí al servicio para lo que necesitéis. Estamos aquí en todo este proceso de la gestión emocional y todo esto de lo que estamos hablando y que cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que estamos aquí al servicio del que lo necesite. Así que, bueno, por mi parte yo me despido. Hasta la próxima. Encantada de este nuevo encuentro y bueno, nos vemos muy pronto. Chao. Bueno, pues un placer, Miriam, porque la verdad es que estas charlas, mira que nosotras, que a pesar de que hemos transitado el camino, seguimos aprendiendo, ¿no? En cada día a día y es maravilloso el poder compartir con la gente, por supuesto, desde el espacio del respeto, de que cada uno es libre de hacer aquello que sienta, que tiene que hacer, pero por lo menos el poner una señal de stop y decir, stop, voy a parar unos instantes a sentir Sí. y permitírselo y no sentirse culpable por hacerlo, pues es muy bonito, ¿no? Así que nada, para mí ha sido un placer también compartir contigo esta charla y bueno, estamos en contacto en la siguiente, que en 2 semanitas estamos aquí. Muchas gracias. A ti también. Chao. Chao.